En la historia bíblica, pocos personajes destacan con la magnitud y la sabiduría del rey Salomón. Su reinado no solo marcó una época de esplendor para Israel, sino que también dejó un legado perdurable de discernimiento divino y justicia. En este video, exploraremos la vida y el legado de Salomón, desentrañando las lecciones y la sabiduría que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Sumérgete en la historia de un líder que no solo buscó la grandeza terrenal, sino que también buscó la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. Salomón nació en una época de consolidación y expansión del reino de Israel, bajo el reinado de su padre, el rey David. A pesar de ser el segundo hijo de David y Betsabé, tras la muerte del primogénito, Salomón fue elegido como heredero del trono. La historia de su ascenso es fascinante, ya que fue marcada por intrigas palaciegas y conflictos familiares. David, consciente de su propia mortalidad y deseoso de asegurar la sucesión sin desestabilizar el reino, proclamó a Salomón como su sucesor antes de su fallecimiento. Esto no fue aceptado sin resistencia, y Salomón tuvo que enfrentarse a oposición interna incluso antes de su coronación. Sin embargo, una vez asegurado en el trono, Salomón demostró ser un líder visionario y sabio, cuyos logros y enseñanzas dejaron una huella indeleble en la historia de Israel y más allá. Salomón es quizás más conocido por su excepcional sabiduría, un don que recibió directamente de Dios. En una famosa historia, Dios le ofrece a Salomón cualquier cosa que desee, y él pide sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Primero de Reyes 3:5-14. Este acto de humildad y solicitud de sabiduría por encima de riquezas y poder mundano establece el tono para su reinado. La sabiduría de Salomón se manifestó en varios aspectos de su vida y gobierno. Una de las pruebas más conocidas de su sabiduría ocurrió cuando dos mujeres disputaban sobre la maternidad de un bebé. Salomón propuso partir al bebé en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría entregar al niño antes que verlo herido. Este juicio sagaz no solo resolvió el conflicto, sino que también destacó la capacidad de Salomón para discernir la verdad en situaciones difíciles. Además de su habilidad para resolver disputas, Salomón fue un prolífico escritor y coleccionista de proverbios y enseñanzas. Según la tradición bíblica, se le atribuye la autoría de varios libros, incluidos el Libro de Proverbios, el Eclesiastés, y el Cantar de los Cantares o Cantar de Salomón. Estos textos no solo son reconocidos por su profundidad filosófica y poética, sino que también reflejan la búsqueda de Salomón por el significado de la vida y su relación con Dios. Como rey, Salomón heredó un reino próspero y en expansión gracias a los esfuerzos militares y políticos de su padre, David. Durante su reinado, Israel experimentó un período de paz y prosperidad sin precedentes. Salomón consolidó las fronteras del reino, fortaleció la infraestructura mediante la construcción de ciudades y carreteras, y fomentó el comercio y la diplomacia con otras naciones. Uno de los proyectos más destacados de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una estructura monumental que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Este templo, conocido como el primer templo, no solo se convirtió en el centro espiritual y religioso del reino, sino que también representó la culminación de muchos años de planificación y esfuerzo. La dedicación del templo fue un evento de gran importancia religiosa y cultural, y marcó un hito en la historia de Israel. Además del templo, Salomón también construyó un magnífico palacio para sí mismo y para su esposa egipcia, la hija de Faraón. Estas estructuras no solo eran testigos de la riqueza y la grandeza del reino bajo su reinado, sino que también sirvieron como símbolos de estabilidad y poderío. El legado de Salomón trasciende su habilidad como gobernante y constructor. Su sabiduría y enseñanzas han influido profundamente en la filosofía moral y religiosa,
tanto dentro como fuera del contexto bíblico. Sus proverbios, en particular, continúan siendo fuente de inspiración y reflexión sobre temas universales como la justicia, la prudencia, la virtud y la búsqueda de la sabiduría. El libro de Proverbios, atribuido a Salomón, contiene una colección de máximas y consejos prácticos para vivir una vida recta y sabia. Estos proverbios abarcan una amplia gama de temas, desde la administración de las finanzas personales hasta la importancia de elegir amistades sabias. La influencia de estos proverbios se extiende mucho más allá del ámbito religioso, siendo apreciados por su relevancia atemporal y su pragmatismo. Otro libro atribuido a Salomón, el Eclesiastés, ofrece una meditación profunda sobre el sentido de la vida y la naturaleza humana. A través de una serie de reflexiones personales, el autor, presumiblemente Salomón, explora la vanidad de las posesiones materiales y la inevitabilidad de la muerte. Este enfoque filosófico y existencial ha resonado a lo largo de los siglos, desafiando a los lectores a considerar las verdades fundamentales de la existencia y su relación con Dios. En resumen, la vida y el legado de Salomón son testigos de la importancia de la sabiduría y la búsqueda de la voluntad de Dios en la vida humana. Como rey de Israel, Salomón no solo gobernó con justicia y discernimiento, sino que también dejó un legado de enseñanzas atemporales que siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Su sabiduría práctica y profunda, reflejada en sus escritos y decisiones, continúa inspirando a personas de todas las culturas y religiones a vivir vidas de integridad, sabiduría y devoción a Dios. A continuación, exploraremos 7 valiosas lecciones extraídas de la vida y enseñanzas de Salomón, aplicables tanto espiritual como prácticamente en la vida cotidiana de todo creyente cristiano. Número 1. La búsqueda de la sabiduría. Salomón es conocido por haber pedido sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder terrenal, cuando fue puesto como rey de Israel. Esta solicitud refleja su humildad y su reconocimiento de que el verdadero liderazgo y la verdadera dirección provienen de Dios. Para los cristianos, esto enseña la importancia de buscar la sabiduría divina en nuestras vidas diarias. La sabiduría nos guía para tomar decisiones correctas, para discernir entre el bien y el mal, y para vivir de manera que honre a Dios en todo momento. El libro de Proverbios, tradicionalmente atribuido a Salomón, es una manifestación tangible de su sabiduría. Este libro contiene consejos prácticos y profundos sobre la vida cotidiana, abordando temas como la justicia, la prudencia, la integridad y las relaciones humanas. Los cristianos pueden aprender a aplicar estos principios en su trabajo, en su familia y en su comunidad, buscando siempre la voluntad de Dios en cada situación. Número 2. La importancia de la integridad. Salomón fue conocido por su habilidad para administrar justicia con integridad y equidad. El famoso juicio de las 2 mujeres disputando por la maternidad de un bebé ilustra su capacidad para discernir la verdad y para actuar con justicia. Esta historia subraya la importancia de la integridad en la vida cristiana. La integridad implica consistencia entre nuestras palabras, acciones y valores. Nos llama a ser personas íntegras tanto en público como en privado, demostrando un carácter que refleje los principios de Dios en todo momento. Para los cristianos de hoy, la integridad es crucial en nuestras relaciones con los demás y en nuestro testimonio de fe. Cuando vivimos con integridad, somos testimonios vivientes del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Número 3. El peligro de la apostasía y la desviación espiritual. Aunque Salomón comenzó su reinado con una devoción profunda a Dios, a medida que envejecía, permitió que las influencias de sus muchas esposas extranjeras lo llevaran a la apostasía. Se le advirtió específicamente contra la toma de esposas de naciones paganas, pero desobedeció este mandato divino y permitió que sus esposas introdujeran la idolatría en Israel. Este episodio es un recordatorio para los cristianos
sobre el peligro de la desviación espiritual y la apostasía. Aunque podemos comenzar con un fervor y una devoción sincera por Dios, debemos ser conscientes de las influencias que nos rodean y asegurarnos de mantener una relación firme y exclusiva con Dios. La apostasía puede ocurrir gradualmente si permitimos que el mundo y sus valores se infiltren en nuestra fe y práctica espiritual. Es vital mantener una conexión constante con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes para fortalecer nuestra fe y resistir las tentaciones que podrían llevarnos por un camino equivocado. Número 4. La administración sabia de los recursos. Salomón no solo era conocido por su sabiduría espiritual, sino también por su habilidad para administrar los recursos del reino con sabiduría. Durante su reinado, Israel experimentó un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Salomón supervisó la construcción de grandes proyectos, como el Templo de Jerusalén y su propio palacio, utilizando recursos y mano de obra con eficiencia y efectividad. Para los cristianos, la administración sabia de los recursos es un principio importante que se deriva del ejemplo de Salomón. Esto no solo se aplica a los recursos financieros, sino también al tiempo, los talentos y las relaciones. Como administradores fieles de los dones que Dios nos ha dado, debemos buscar maneras de usarlos para glorificar a Dios y bendecir a otros. Esto implica tomar decisiones informadas y responsables que reflejen una actitud de mayordomía cristiana en lugar de autoindulgencia o negligencia. Número 5. La necesidad de la oración y la dependencia en Dios. A lo largo de su vida, Salomón demostró una dependencia continua en Dios a través de la oración. En la dedicación del templo, por ejemplo, Salomón oró fervientemente a Dios, reconociendo su grandeza y su fidelidad hacia Israel. Esta oración no solo fue un acto de adoración, sino también un testimonio de la dependencia de Salomón en Dios, para la dirección y el poder en su vida y en su reinado. Los cristianos pueden aprender de Salomón la importancia de la oración constante y la dependencia en Dios en todas las circunstancias. La oración nos conecta con el corazón de Dios, nos fortalece en tiempos de prueba y nos guía en la toma de decisiones. Es a través de la oración que expresamos nuestra gratitud, nuestras necesidades y nuestras preocupaciones a Dios, confiando en su soberanía y en su bondad para responder conforme a su voluntad perfecta. Número 6. El valor de la sabiduría práctica y la prudencia. Salomón no solo poseía sabiduría divina, sino también una sabiduría práctica que le permitió enfrentar desafíos y resolver problemas en su reino. Sus proverbios, recogidos en el libro de Proverbios, ofrecen consejos sabios sobre cómo vivir una vida prudente y recta ante Dios y ante los demás. Por ejemplo, en Proverbios 11:2, Salomón enseña que la humildad precede a la honra, recordándonos la importancia de la humildad en nuestras interacciones y relaciones. Para los cristianos, la sabiduría práctica y la prudencia son cualidades esenciales que deben cultivarse en la vida diaria. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones informadas y a actuar con discernimiento, mientras que la prudencia nos guía para evitar los peligros y las trampas del pecado. Al aplicar los principios de la sabiduría de Salomón, podemos vivir vidas que reflejen la luz de Cristo en un mundo necesitado de guía y dirección divina. Número 7. La búsqueda del verdadero sentido de la vida. El libro del Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón, ofrece una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la naturaleza humana. A través de sus meditaciones personales, Salomón examina la vanidad de las posesiones materiales y la inevitabilidad de la muerte. Este enfoque filosófico nos desafía a considerar las verdades fundamentales de la existencia y nuestra relación con Dios. Para los cristianos, el Eclesiastés es un recordatorio de la futilidad de buscar la felicidad y el significado en los placeres y logros temporales.
en lugar de buscar la satisfacción en las cosas del mundo, debemos centrar nuestra atención y nuestras esperanzas en Dios y en su propósito eterno para nuestras vidas. Esto implica vivir con una perspectiva eterna, reconociendo que nuestra verdadera identidad y propósito se encuentran en Cristo, quien nos ofrece vida abundante y eterna en comunión con Él. La vida y las enseñanzas del rey Salomón son una fuente invaluable de sabiduría espiritual y práctica para los cristianos de hoy. A través de su búsqueda de la sabiduría divina, su integridad en la administración del reino, su dependencia en la oración y su reflexión sobre el verdadero sentido de la vida, Salomón ofrece lecciones atemporales que nos desafían a vivir vidas que honren a Dios y bendigan a los demás. Al estudiar su vida y aplicar sus principios en nuestras propias circunstancias, podemos crecer en nuestra fe, en nuestras vidas y en nuestro testimonio cristiano. Que podamos aprender de Salomón a buscar la sabiduría divina por encima de las riquezas, a vivir con integridad y prudencia en nuestras decisiones diarias y a mantener una conexión constante con Dios a través de la oración y la dependencia en su dirección. Que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo, inspirando a otros a conocer y seguir a nuestro Señor, siguiendo el ejemplo de Salomón en su búsqueda de la voluntad y la sabiduría de Dios. Para finalizar, hablaremos sobre algunos datos curiosos sobre la vida de Salomón. Uno de los aspectos más sorprendentes del reinado de Salomón fue su capacidad para mantener la paz y la estabilidad en un reino tan vasto. A diferencia de su padre David, cuyo reinado estuvo marcado por constantes guerras y conflictos, Salomón gobernó durante un período de relativa paz. Este tiempo de paz permitió que Israel se concentrara en el desarrollo cultural y económico, convirtiéndose en una de las naciones más prósperas de su tiempo. Salomón estableció relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones, lo que no solo fortaleció la economía israelita, sino que también introdujo influencias culturales extranjeras en la vida cotidiana del reino. Otro dato curioso sobre Salomón es su pasión por la botánica y la zoología. Según 1 Reyes 4:33, Salomón habló sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También disertó sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. Su interés por la naturaleza no era meramente académico. Salomón acumuló una vasta colección de plantas y animales exóticos en los jardines de su palacio. Este amor por la naturaleza y su detallado conocimiento de ella reflejan una mente inquisitiva y un espíritu contemplativo, deseoso de entender la creación de Dios en toda su amplitud. La riqueza de Salomón también es legendaria. El oro y la plata eran tan comunes en Jerusalén durante su reinado que se decía que la plata no tenía valor debido a su abundancia. Su palacio y el templo estaban adornados con los materiales más finos, y su trono de marfil y oro es descrito con lujo y detalle en la Biblia. Los barcos de Salomón viajaban regularmente a Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales, lo que indica el alcance de su comercio internacional. La visita de la reina de Saba es otro evento fascinante en la vida de Salomón. Intrigada por la fama de su sabiduría y riqueza, la reina viajó desde su lejano reino, posiblemente en el actual Yemen o Etiopía, para comprobar por sí misma los rumores que había escuchado. La Biblia relata que quedó asombrada por la sabiduría de Salomón, la opulencia de su corte y la eficiencia de sus siervos. Esta visita no solo subraya la fama de Salomón, sino también su habilidad para impresionar y forjar alianzas con otros monarcas poderosos de su época. Salomón también es recordado por su gran capacidad para organizar y administrar un reino complejo. Dividió el reino en 12 distritos administrativos, cada uno de los cuales estaba a cargo de un gobernador responsable de proporcionar suministros para la corte real durante un mes al año.
Este sistema no solo aseguraba una administración eficiente, sino que también distribuía equitativamente las cargas fiscales y de suministro entre todas las regiones de Israel. Finalmente, a pesar de sus grandes logros, la vida de Salomón también sirve como una advertencia sobre los peligros del exceso y la desviación del camino de Dios. Su acumulación de riquezas, la construcción de un harén con numerosas esposas y concubinas, y su posterior inclinación hacia la idolatría, recordándonos que incluso los más sabios pueden caer si no mantienen su devoción a Dios. Suscríbete para recibir más inspiración de más personajes de la Biblia y otros contenidos de bendición. Desde avanzapormás.com, estamos para bendecirte.